Muy buenas noches, amada familia. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Vamos a ver algunos salmos. El libro de los Salmos es un libro rico en la majestad, en la gloria de la majestad del Señor nuestro Dios, y también en la humillación del hombre y en, en esa revelación de la gracia y de la perfecta justicia de Dios. A lo largo de todos los salmos podemos encontrarnos a nuestro Señor Jesucristo de una u otra manera manifiesto. Y los salmos, por supuesto, quisiera que viéramos primeramente el Salmo 127, que es un salmo, el título que le colocaron ahí, los que lo hicieron, le pusieron la prosperidad, viene del Señor. Entonces el Salmo 127, que es un salmo sobre la familia, pues qué mayor prosperidad que eso. Dice así la santa palabra de Dios: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias porque somos tus hijos, adoptados por medio de la obra redentora de nuestro bendito Salvador Jesucristo, el unigénito tuyo. Por tu Santo Espíritu, Señor, pudimos nosotros ver la gloria de la redención al saber que nuestro bendito Salvador pagó en nuestro lugar en la cruz después de haber vivido una vida perfecta, y ahí fue el sacrificio perfecto que se ofreció a sí mismo para tomar nuestros pecados y pagar por ellos. Gracias que Jesús resucitó al tercer día, ascendió al trono, y a la diestra tuya, Señor, gobierna nuestras vidas por el Espíritu, con el cual nos has revelado tan grande amor y misericordia y tan grande y abundante gracia, poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Sea tu bendición para mis hermanos, hermanas en la fe, para sus familias, sea tu salvación para los que no lo tienen, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendito y alabado seas por siempre, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Mis amados, esa es la mitad de los primeros versículos, 2 versículos, de los 5 versículos que trae el 127, pero importante que meditemos acerca de ellos. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mis amados hermanos, en una familia ciertamente hay prioridades, y una de ellas, cierto, es que haya un flujo de dinero suficiente para todas las necesidades de papá, mamá, el hijo o los hijos que Dios les ha concedido. Pero si son hijos del Altísimo, si son hijos de Dios, las prioridades serán diferentes. ¿Por qué? Porque no estaremos buscando primeramente que haya el sustento, sino buscando que haya primeramente el sustentador. El sustentador. Y ciertamente el hombre debe de proveer para los suyos. Pero el sustentador de la casa, el que trae al hombre como instrumento para producir, o a la mujer cuando le ayuda y produce también, es el que trae todas las bendiciones materiales también a la casa. Y claramente lo dice así el salmista, ¿sí? Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano trabajan los que la edifican. Ahora, podemos aquí ver en cuanto a una construcción de una casa, la edificación de una casa. Sí. Y dice:
están esforzándose mucho, trabajando mucho, pero si el Señor no va a ser el que va a levantar esa casa para habitar Él en medio de ella, en vano trabajan los que están haciendo una preciosa casa, una preciosa construcción. Podríamos ponerlo desde el punto de vista de una construcción material. Pero también repito, en vano, ¿cuántos edificios hay increíblemente hermosos que se han venido abajo en un terremoto? Pero mi amado, si el Señor no edifica la casa, el Señor habla de qué? De autoridad, soberanía, rey, gobierno. Él es el que debe edificar la casa. Y entonces no será vano el trabajo de los que la edifican. No será vano si es que el Señor está edificando la casa. Dice, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, en aquellos tiempos las ciudades tenían muros tremendos para protegerse de la entrada de pueblos invasores. Pero, ¿de qué servían esos muros cuando el Señor era quien había ordenado que los enemigos de su pueblo entraran y arrasaran con ellos? ¿De qué servían los muros? Mis amados, lo mismo dice aquí, si el Señor no guarda, no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Puede poner mucha guardia, muchos vigilantes, muchos militares armados que protejan una ciudad, pero si no es el Señor un escudo alrededor de ella, en vano sirve que le estén velando por mucho equipamiento que tengan. Sí, si el Señor no guarda, no protege la ciudad, en vano vela la guardia. Versículo 2, es en vano. Otra vez la palabra vano, es inútil, es vacío, es un sinsentido. Que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde. ¿Cuánta gente lo que quiere es dobletear, tener doble turno en el trabajo? ¿Sí? Van por más y van por más y van por más, pero es en vano que se levanten de madrugada y que se acuesten tarde. Es en vano que coman el pan de afanosa labor. Es en vano que coman el pan de afanosa labor. Puede estar muy afanado, tratar de producir muchos pesos, puedes tener mucho ya ahorrado y así, en un accidente, en una desgracia, ¡pum! El dinero vuela. Vuela porque vuela. Sí, es en vano que se levanten de madrugada, es en vano que se acuesten tarde, es en vano que coman el pan de afanosa labor, pues Él, el Señor, da a su amado aún mientras duerme. Da a su amado aún mientras duerme, mis amados hermanos. El Señor lo enseñó así en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les van a ser dadas por añadidura. ¿Sí? Y habla acerca de que es inútil afanarse para quien puede añadir 1 centímetro a su estatura. Es inútil. Mis amados, es lo mismo. Aquí nos está diciendo claramente que solo el Señor edifica la casa, que solo el Señor es el que debe estar sobre los que trabajan esa casa, esa familia, que solo el Señor guarda la ciudad y por supuesto solo el Señor es el que protege a las familias. Y que es inútil que se levanten y trabajen muchísimo y se duerman muy tarde y que se levanten demasiado temprano, porque todo va a ser inútil, va a ser vano, va a ser inservible, vacío, si el Señor no está en control. Pues aquí dice, termina ese versículo 2 diciéndolo así, Él, el Señor, da a su amado aún mientras duerme. ¿A quién? A su amado aún mientras duerme. Pregunta, ¿sabes que eres amado por el Señor? ¿Lo sabes?
¿Estás plenamente convencido, convencida de que eres amado, amada por el Señor? Mi amado, mi amada hermana, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que somos amados por el Señor. Y volteamos a la cruz y vemos que realmente Él murió por nosotros. Y Él nos limpió de toda impureza para poder darnos la libertad de acercarnos al trono de la gracia. Sabemos que somos amados. Si somos amados, el Señor, aún mientras dormimos, Él multiplicará todo aquello que va a suplir nuestras necesidades. Nuestras necesidades, aún dormidos, el Señor nos da. Mis amados, descansemos en que el Señor tiene control de todos los pequeños detalles que a nosotros se nos pueden escapar, o inclusive cuando lo vemos imposible, el Señor nos dará descanso a nuestra alma. Que el Señor siga dando bendición para tu vida y la vida de tu casa, en todos los sentidos, primeramente lo espiritual, que sea el Rey, y también en lo material, que supla todas sus necesidades. Pero que el Señor sea el Rey tuyo, de tu esposa, tu esposo y de tus hijos. Que el Señor sea manifiesto, que Él es el que realmente bendice a una familia. Mis amados, que el Señor les prospere en todos sus perfectos planes y que siga gracia sobre gracia viendo sobre sus familias. Gracias por acompañarme. Si Dios nos concede vida, el lunes continuamos en este Salmo 127. Reciban un fuerte, fuerte abrazo. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre y proclamemos el amor y la misericordia de Cristo para pecadores, como tú y como yo, pero para muchos que aún no han conocido el amor de Dios para sus vidas personales, y es solamente por las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Gracias, muy buenas noches